Eso es lo que se pretendía. Bueno, lo menos que quede y que se cambie algún Procedim a la conferència del doctor Joaquín Callavet, el nostre consorci. És doctor en Medicina i acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, és escriptor i acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Lluís, la secció de literatura, és bibliòfil especialitzat en història de medicina i potser l'exemple més flagrant de la seva afició és que el llistat de noces pel seu matrimoni el va fer a la llibreria de Josep Porter. La mejor acreditació. Lo demás. La seva conferència d'avui passarà sobre Ramon y Cajal i la seva vessant humanista, i també ell, després a través de l'Albert facilitarem un llibre d'ell, no? A través d'internet? Sí. Vale, molt bé. Després, el títol de la conferència exactament és Una mirada de Santiago y Ramón y Cajal humanista. Vale. Molt bé, doncs amb això ja te dejo esto. Muy bien. Ja me voy a sentar. Molt bé, doncs molt bona tarda, moltes gràcies por la invitació para participar aquí a l'Associació de Bibliòfils de Barcelona. Gracias a Pau Salvat por las seves palabras. Muy bien. Pues es un honor para mí ocupar, de verdad, la tribuna de esta docta casa que admiro y que hacía mucho tiempo que conocía y no tenía la posibilidad de estar tan cerca de ustedes, de vosotros. Te voy a pedir que se lo suba más arriba. Perfecto. Es un honor para mí ocupar la tribuna de esta docta casa y agradezco la invitación para aportar mi grano de trigo. No me gustan los granos de arena porque son matéricos, son amorfos. El grano de trigo a veces puede dar una espiga sobre esa gran figura que fue Santiago Ramón y Cajal. Aunque su luz se haya apagado, el resplandor de los pasos de Cajal siguen iluminando nuestro camino. ¿Por qué me dedico yo hace un tiempo a Ramón y Cajal? Bueno, todo tiene su explicación, todo tiene un principio. Pues hace unos años, con motivo de las neurociencias, yo soy médico, estoy cerca de estos ambientes culturales y también de los neurológicos y psíquicos, y recibí una invitación de los Ateneos de Madrid y de Zaragoza para aportar colaboraciones sobre Cajal. Y además, yo vivo en Barcelona hace muchos años y muy a gusto aquí, y me pidieron Cajal en Barcelona. Este fue el hilo donde yo empecé a tirar y bueno, pues hasta ha salido unos libros y demás. Bien, he seguido indagando sobre Cajal desde hace algunos años y me ha interesado especialmente su lado humano como literato y humanista, porque el científico ya lo conocemos desde aquella serie televisiva que no ha olvidado nadie, ¿verdad? Pero quizá enfocó mucho el tema científico y a la persona y al humanista y al literato lo dejamos un poquito apagado. De su padre no se habló nada, solo que tenía una correa, que hacía algo más que sujetarle el pantalón, cosas así, ¿no? Entonces he indagado un poquito sobre ese Cajal literato y humanista y también el papel de su padre, Justo Ramón, que es poco conocido. Fue el tema de mi discurso de académico numerario electo en la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona. He visto muy buenos amigos y compañeros, doctor Dalmases, añoveros, que están aquí. Además, perdón, doctor Dalmases, soy su padrino, ¿eh? Sepa que tiene un padrino que aprenderá de usted siempre muchas cosas. Bien, como decía Emile Zola, toda narración necesita un marco descriptivo y un ángulo de observación. ¿Cuál es el marco descriptivo que voy a intentar transmitir a ustedes? Espero no pasarme mucho, 50 minutos. Pues es el Cajal, el perfil humano y humanista, como he dicho, menos conocido que el de científico. Y el ángulo de observación, nuestro presidente lo ha comentado, pues es un doctor en medicina, académico de Bellas Artes, que me gusta respetar lo que los documentos históricos nos dicen. Esto nos lo enseñó Laín Entrago, casi nada. He consultado más de un centenar de fuentes bibliográficas, como Laín, Marañón, López Piñero, Solsona, Albarracín, Mercedes Ford. No sé si alguno de ustedes conocía a esta gran bióloga y esta gran cajaliana que tanto nos ha enseñado y nos dejó hace poco. Lo siento de verdad y le recuerdo con todo cariño y admiración. Y también Vera Sampere. He procurado el estilo cartesiano y un poquito kantiano
buscar evidencias, analizarlas, ordenarlas y, como debe ser, concluir un poquito en función de los resultados que uno ha visto. Pero no hay ninguna creatividad especial, sino documentos ordenados, que es lo que intento poner. Bien, de este estudio lo centro en 6 puntos. Primero, el papel de su padre, don Justo Ramón Casasus, como médico y también como educador de su hijo, que no fue tarea nada fácil educar a don Santiago y a su otro hijo Pedro, que no obstante los dos acabaron como catedráticos. El segundo punto, que quizás es el más ameno, son las aficiones de lector. Estamos hablando de Santiago ahora: lector, dibujante, fotógrafo, escritor, gimnasta, sus otros yo, que decía don Antonio Machado. Hay otro punto que también en ese Cajal persona vale la pena comentar, a mi modo de ver, que son momentos difíciles, muy difíciles, que le da la vida en su familia y en su salud. Hay otro punto que es el Cajal mitificado. Estamos en el 98, España ha perdido Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Islas del Pacífico, Filipinas, y entonces parece que Cajal lo va a arreglar todo. No, hay que desmitificar a Cajal y ponerlo en su sitio. También hablaremos un poco del médico, doctor, catedrático, pero también europeísta y solidario. No se quedó solo en su cátedra, sino que creó miles de plazas para especializarse en Europa a muchos médicos, entre ellos había bastantes catalanes, que me alegro mucho. Y el Cajal humanista, aquí me centraré un poquito más, que es el foco más importante de mi modesta aportación. Vamos a hablar de Justo Ramón. Van a descubrir algo nuevo, porque yo he descubierto cosas hace 2 o 3 años. Justo Ramón era el tercer hijo de una familia de labranza de La Res, Huesca. Era el tercero, por tanto no era el heredero, está claro. Se tuvo que buscar la vida como pudo. Él realizó trabajos de campo y de pastoreo. Este es el padre de Cajal, Justo Ramón. Comenzó a trabajar a los 16 años como mancebo de farmacia en un pueblo precioso, que les recomiendo que se acerquen, Javier Relatre, que pertenece a Cal de Arenas, está en la zona, digamos, de Sabiñánigo. Se conserva la casa del boticario donde trabajó. Es difícil entrar porque la familia llega algún domingo y la enseña o no la enseña. No está organizada ni gestionada la visita, pero bueno, se puede ver. Yo espero algún día que me dejen entrar. Se dice que aprendió a leer con los libros de su jefe, que disponía de una buena biblioteca. O sea, el concepto libro, algo lo leería, me imagino que en las escuelas de Javier Relatre, pero el concepto de asimilar, el concepto de aprender, el concepto de acercarse a algo próximo a la ciencia, lo consigue en Javier Relatre, porque su dueño, su jefe, pues tenía libros, y creo que, bueno, pues allí hacían un poquito de todo, particularmente temas de trauma. No se conforma con estar unos años en Javier Relatre, sino que quiere progresar. Entonces va caminando hasta Zaragoza. Se ve que era un buen caminante. Solo son 90 kilómetros, pero los medios de locomoción de aquella época parece que lo pedían. Trabaja como cirujano barbero en el Arrabal, estudiando simultáneamente bachiller en artes. O sea, el objetivo de ir a Zaragoza es progresar, es crecer y hacerse bachiller en artes. Decide estudiar para ser cirujano de segunda, y por incidencias políticas del momento en Zaragoza no se podía hacer. ¿Y saben ustedes a dónde se dirige Cajal? Pues se dirige a Barcelona, utilizando el mismo medio de locomoción que utilizó para ir a Zaragoza. Son 310 kilómetros, ya estaba entrenado, y además suele decir en sus memorias que uno peregrina donde quiere, porque Santiago todavía está un poquito más lejos, ¿no? Pues su peregrinaje era la ciencia, era el conocer y era el crecer. Entonces se desplaza a Barcelona y trabaja en una farmacia del barrio de Sarriá, estudiando en tiempo libre. No se conforma, sino sigue estudiando. Estoy buscando esa farmacia de Sarriá, que no la encuentro todavía. Si alguno de ustedes me dan alguna pista, se lo agradeceré mucho. Considero que es difícil el tema. Consigue el título de cirujano barbero. Vean ustedes cómo este hombre, prácticamente analfabeto o con estudios muy rudimentarios, ha ido escalando, ha ido creciendo. Tenía, como dice Pasteur, entusiasmo. Los griegos nos han dado una de las palabras más bonitas que tenemos. Entusiasmo, es tener un Dios dentro. Ese entusiasmo lo tenía el padre, y yo creo que se lo dio al hijo. Con este título empieza a aprender en Petilla Dragón y ya hace sus primeros dineros, y se casa con Antonia Cajal Puente, su novia de toda la vida, también de La Res. Después de varios destinos profesionales, pasa por La Res, Luna y Valpalmas, no se conforma y decide estudiar eso de medicina, licenciatura en medicina. Va teniendo sus hijos, va teniendo sus empleos, pero entre Zaragoza y Valencia consigue licenciarse en medicina. No se conforma
por medicina y saca algunos títulos como médico de beneficencia y hace su tesis doctoral en Madrid. Estamos hablando del padre de Santiago, Ramón y Cajal, y su tesis fue Consideraciones sobre la doctrina organicista. Como he dicho antes, sus hijos Santiago y Pedro son dos catedráticos de pediatría. Hemos dado un perfil, un currículum del padre de Santiago, Ramón y Cajal. Ahora vamos a hablar un poco del padre de Justo y del hijo interactuando, porque el hijo ya se han casado y ya empieza la vida en común, ¿no? La faceta de educador está en relación con los diferentes destinos profesionales que ejerce. Santiago Ramón y Cajal nace en Petilla de Aragón el 1 de mayo de 1852, un enclave aragonés con administración navarra. El apellido Ramón es oriundo de Isín, un pueblo de Huesca, documentado en 1793. El apellido Cajal es oriundo de Viescas y documentado en 1539. Sus abuelos, bisabuelos y demás eran aragoneses. Hay un momento en que Cajal crece y escribe, y además escribe muy bien, y habla de Petilla. Les leo unos párrafos que yo creo que son muy acertados. Ahí fui engendrado y nací yo, a eso de las 9 de la tarde, cuando a las aliagas de la sierra ya no les quedaba flor. El pasado no podía comenzar más que en las montañas del Alto Aragón. Como comentaba antes, aunque nació en un pueblo de Navarra, siempre se sintió aragonés como sus padres y abuelos, y así lo expresa. El pasado no podía comenzar más que en las montañas del Alto Aragón, junto a las tierras del conde Aznar, junto a las brujas del valle de Tena y a los endemoniados que acudían a Santa Orosia. Estoy orgulloso de mis antepasados, los hijos de las montañas que crecieron alrededor del murallón calcáreo de los Pirineos. Este Pirineo que atrae como pasión irrefrenable, que extasía lo mismo que un pedazo de locura. Mi sangre pertenece a un viejo condado de monjes y eremitas, de iglesias mozárabes y románicas, convertido más tarde en reino. En Petilla, les recomiendo que vayan, la carretera está bastante mal, pero al lado tienen dos joyas al lado, que son Sos del Rey Católico en un castillo. A veces han llevado premios nacionales de turismo, una arquitectura románica y gótico-lombarda impresionante. Bueno, la casa natal en Petilla es un digno museo que he visitado y está dirigido con acierto por el colega navarro Pedro Hualte, que es un buen amigo. Bien, pasamos a otro de los destinos de su padre, que es Valpalmas. Fue entre el 56 y el 60. Don Justo, atención, aparece ya el maestro, ayuda a su hijo como profesor de geografía, física, aritmética, gramática y francés en una cueva de pastor que utilizaban para que no les distrajeran de sus funciones profesionales como médico del pueblo. A los 6 años, Santiagué escribía correctamente y se encargaba de la correspondencia en ausencia del padre, que ya estudiaba la licenciatura en medicina. Debió tener una infancia feliz en Valpalmas. Fíjense cómo describe su infancia Santiago Ramón y Cajal, o sea, maduro, allá en su retiro gamaniel madrileño. Ser niño es lo verdaderamente hermoso en el mundo. Lástima que todo haya sido un fugaz espejismo. Compartir la vida con los árboles, la tierra, los vientos, los pájaros. Entregaría mi sabiduría por volver a ser el niño travieso de Valpalmas. Así recuerda su infancia, esa edad de oro. La ciudad también le hace un pequeño museo a su memoria, Centro Ramón y Cajal, recordando su faceta humanista. Va creciendo el joven y está en Ayerbe. Ayerbe ya, su padre ha hecho la licenciatura en medicina y ya Santiago ya es el hijo del médico. No es bien recibido en Ayerbe el hijo del médico. ¿Por qué? No hablaba el ayerbense, ni llevaba calzón, ni cachirulo en la cabeza. Así no se puede andar por el mundo. Es mal recibido. Con el tiempo, no obstante, consigue conectar y se hace jefe de la pandilla. Aquí comienza su leyenda de rebelde. Santiago, lógicamente, pues era un hombre que se entregaba a sus hobbies, fabricaba ondas para las pedreas, también flautas para las cencerradas a los viudos casados en segundas nupcias. ¿A quién se le ocurren estas cosas, no? Para eso estaban las flautas de Santiago, y yelmos y corazas para jugar a guerreros antiguos. Ya apuntaba posibilidades con estos hobbies que tenían Ayerbe. Se le ofreció la jefatura de los bandos enfrentados
y aceptó la del bando democrático, o sea, era un demócrata Santiago. No sé si esto fue un mitin o algo que hizo a sus juventudes o a su equipo, pero escribe así, dice: no respetábamos derechos ni propiedades, nos daba igual el huerto del cura que el del alcalde. Queríamos conocer la emoción del riesgo tras el vandalismo y el pillaje. Yo era el jefe de aquellos rústicos mozalbetes. Vamos a ver, aquí surgen conflictos claros ya paternofiliales, por donde la mano dura de don Justo se va manifestando. Por algunas travesuras estuvo algunos días en la cárcel del pueblo con el consentimiento paterno. Ya vamos viendo el desarrollo psicomotriz y social de nuestro Santiago. Hay un centro de interpretación científico en Ayerbe que es de categoría, yo diría, nacional e internacional. No estoy aquí haciendo ninguna exageración. Y es la casa donde vivieron en Ayerbe durante bastantes años y que él frecuentaba en los veranos. Bien, llega un momento en que Santiago debe estudiar el bachillerato y su padre, conociendo un poquito el hijo que tiene, piensa que lo mejor es llevarle a Jaca, una preciosa ciudad que muchos conocen, antigua capital del Reino de Aragón. Bien, para cursar el bachillerato en Jaca, don Justo busca un colegio, sobre todo que tenga buen latín, pero que también tenga mano dura. Parece que era lo que entendía que necesitaba su hijo. Era el colegio de las Escuelas Pías, una orden religiosa que todos conocemos, admiramos y respetamos, fundada por un oscense, José de Calasán. Abandonaba por primera vez su casa de Ayerbe. Es bonita la escena esta porque la describe, dice: me despidieron los besos húmedos de mi madre Antonia. Fíjate, se le iba al hijo, la joya que tenía en casa se le iba afuera. Se aloja en casa del tío Juan. Hay un momento que, recordando estas cosas de las madres y de los padres, dice: para el alivio del alma vale más una madre que unos cuantos padres. Esto es lo que dice Cajal en sus recuerdos. Parece ser que a estas convicciones llegó. Los duros correctivos del padre Jacinto no lograron doblegarle. Durante los castigos en el cuarto oscuro y con ayuno, lograba escaparse a casa del tío Juan, hasta que fue descubierto en sus fugas. Era un colegio duro, con cárcel, libro de castigo y látigo. No era cualquier cosa esto. Además, Santiago no tenía buena memoria verbal, es así, a diferencia de su padre, que era un prodigio memorístico. ¿Dónde iba Santiago si no se sabía la lista de los Reyes Godos, ¿no? Esto debe ser un problema importante. Bien, su estado de salud, con todas estas incidencias que hemos comentado, al final del curso alarmó a sus padres. Mi aspecto, describe Cajal en sus memorias, era, como escribió Quevedo en su Gran Tacaño, seco, filamentoso, poliédrica la cara y hundidos los ojos, largas y juanetudas las zancas, afilados la nariz y el mentón. Semejaba tísico de tercer grado. Bien, los exámenes finales, a pesar de estas incidencias, él algo iba haciendo porque se hicieron en Huesca y aprobó el curso. De todas formas, su padre vio que esto no funcionaba, que la experiencia jacetana no iba bien, y el siguiente destino es Huesca. Se aloja en una pensión cerca de la catedral, vuelve a tener problemas de recepción Santiago, porque se encuentra en el colegio con un gallito que se llamaba Azcón, un labrador fornido que de entrada le insulta. Santiago no lo puede soportar, se lanza sobre él, pero Azcón le da una lección y lo deja con una buena paliza. Esto, lógicamente, para Santiago, para su autoestima, es un poco fuerte. Entrena muchas horas pensando en la revancha por los sotos y arboledas del río Isuela, el río que pasa por Huesca, trepando árboles, saltando acequias y levantando piedras a pulso. Azcón tuvo que capitular ante los puños de Santiago, o sea que los problemas que se le iban encontrando en la vida él los solucionaba a su manera. Luego serían de otro tipo, científico o de oposiciones, pero él los problemas los iba arreglando a su manera. El rendimiento escolar en el Instituto de Huesca no era el deseado por el padre. Alternó cursos escolares con otros, con aprendiz de barbero y zapatero. Su padre sabía lo que es el trabajo y no quería que se quedara en el aire. Dice, si no sirve para estudiar, lo menos que tenga algún oficio. Bien, su padre decide que abandone los estudios y aprenda el oficio de barbero con el señor Acisclo. En la barbería, Santiago, hombre con habilidades sociales, hace valer sus dotes literarias y pictóricas. Pacta con el oficial de la barbería y gana favores al escribir cartas de amor a las criadas que cortejaba.
Conquista también al jefe, al señor Acisclo, pintando los retratos de los generales Prim, Moriones y Pilar. Eran generales desterrados que esperaban que llegaran para ver si arreglaban el país. Eran los tiempos de la Revolución de la Gloriosa, que acabó con el reinado de Isabel II. Regresa al instituto, o sea, pierde un año, regresa al instituto, pero otro conflicto familiar con el profesor de griego llevó a su padre a colocarlo esta vez como aprendiz de zapatero. Tuvo éxito en su trabajo y Pedrín Corasa le ofreció a don Justo un contrato laboral por varios años. Su padre lo rechazó y le animó a continuar los estudios. Santiago le exigió a cambio tomar clases de dibujo con el profesor León Abadía y su padre pactó y lo aceptó. El dibujo siempre le gustaba mucho a Santiago, comentaremos después cómo en cualquier momento pues se acercaba y se aislaba para dibujar. Los progresos en dibujo fueron notables. La propuesta del profesor de León Abadía para que continuara estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde nada menos pues ha estudiado Picasso, ha estudiado Dalí, ha estudiado Goya, no sabemos lo que hubiera sido, ¿verdad?, de Santiago en la Academia de San Fernando, pero nanay, dijo: cuando sea médico ya podrá viajar por las quimeras del arte, respondió don Justo. Su padre no le permitió, como se suele decir literariamente, retozar por las laderas del Parnaso. Este fue un golpe fuerte para la psicología de Santiago, ¿no? Este hombre fuerte que se pegaba con todos tenía una sensibilidad importante. El rechazo le llevó al rincón solitario del arte. El arte fue el refugio, fue su terapia. Se sentaba al borde de la carretera y dibujaba los accidentes del paisaje, los caballos, aldeanos, carretas. Creaba, y con muy escasos materiales, paisajes dantescos, valles alegres, héroes griegos y romanos, guerras y santos belicosos. Su lápiz seguía su imaginación, así compensaba un poco sus frustraciones. Por fin, y con distintos incidentes, y perdiendo 2 cursos, termina el bachillerato en Huesca, que no debió ser fácil. Hay un momento, yo diría que curioso, su padre ya está en Zaragoza, ya es profesor de anatomía, está siempre con los huesos y con disecciones, y quiere que su hijo también siga su línea. Bien, hay un momento en que padre e hijo buscan juntos material anatómico. ¿Saben dónde se busca el material anatómico? Los que han hecho medicina, pues, suelen ser los cementerios, ¿verdad? Bien, pues en noche de luna llena, imagínense ustedes al padre y al hijo que saltan la tapia del cementerio viendo osamentas desperdigadas procedentes de exhumaciones. También, dicho sea con todo respeto, no deja de ser chocante, pero también es muy triste y muy respetuoso los huesos de todas las personas. Pero bueno, tiene también su otra parte. Al regresar con los huesos en la mochila y escalar la tapia del Camposanto, según cuenta Santiago, el pavor se le apoderó y su padre le dijo: tranquilo, dice, no te preocupes, hijo, que las maldades están en los vivos y no en los muertos. Una filosofía bastante interesante. Practicando con las piezas anatómicas, don Justo observa la buena memoria visual de Santiago y lo motiva para la anatomía. No tenía buena memoria global, pero sí que tenía muy buena memoria visual. Y además su padre sabe que tiene las aptitudes y actitudes para el dibujo, que no le ha dejado con el profesor León Abadía, pero sí que le deja para los estudios anatómicos. No vean los estudios anatómicos que tiene en el Paraninfo de Zaragoza. Este es un buen pedagogo. Un buen pedagogo se nota en conocer las actitudes del alumno que tiene y despertar las mejores aptitudes y conducirlo. Esto lo sabía hacer don Justo Ramón con su hijo. Y además consigue que estudie medicina, que tampoco debe ser tarea fácil. Bien, Santiago ya lo tenemos estudiando medicina, con 16 años, ingresa en la Escuela Libre de Medicina, eran los estudios que había en aquel momento, y en sus ratos libres buscaba en la naturaleza el desengaño de la amistad. ¿Cuál era el desengaño de la amistad? Pues los compañeros médicos que tenía, que había conocido en Huesca, no habían perdido los 2 años que había perdido él, y este decalaje que había hacía que le dicen: mira, búscate la vida como quieras, aparte que su perfil personal fuera el que fuera. Bien, había perdido 2 años en Huesca y no le hacían caso a los compañeros. Entonces vuelve al arte otra vez y se dedica a seguir el curso del Ebro hasta Alagón, 25 kilómetros, se ve que seguía ya la ruta del padre. Y Pina, 46 kilómetros de Zaragoza, los recorría, no digo que todos los días llegara a todos los sitios, pero estos eran sus aficiones para empezar a sus inclinaciones artísticas y su afición naturalista.
Así habla Cajal de los profesores que tuvo. No le quiero nombrar toda la lista de profesores. Por cierto, estaba el doctor Monteis, de Cadaqués, catedrático de cirugía en aquella época. Es uno de los que nombra, pero no les quiero nombrar a los 25, que sería un poquito aburrido. Un profesor debe aprender no tanto para saber, cuanto para enseñar. En el enseñar radica la valía de cualquier profesor. Está muy bien recordarlo, a mi modo de ver. Vamos a ver, su padre sigue encima de su hijo, por decirlo así. Hacían prácticas de disección en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, porque su padre había ganado por posición una plaza de ayudante de anatomía. Atención, pintaba al óleo o acuarelas las preparaciones, y las que se conservan en el Paraninfo. Yo tuve ocasión, con uno de estos aniversarios centenarios que hacen también por Zaragoza. En Zaragoza estuvo 20 años Santiago Ramón y Cajal, o sea, hay razones para celebrar cosas allí, aunque sus frutos los dio en Barcelona, en Valencia y sobre todo en Madrid. Bueno, pues son de gran calidad los dibujos, impresionantes. Yo no sé si pudiera llegar a ser un gran artista. Yo tengo mis dudas, porque los dibujos de las primeras etapas no se veía ahí un genio especial, pero como copista y como analista del cuerpo humano, eso es proverbial lo que él hacía. Bien, con su padre consultaba libros de Valpón, Elatón y de Argumosa y Sánchez de Oca, que eran los catedráticos y médicos de la corte en Madrid. Bien, con la tutela y apoyo de su padre termina medicina. Creo que en medicina no fue muy brillante, porque si son 3 años y empezó a los 16, acabó a los 21. Esto es Cajal, lo que es, y no hay por qué decir algo que no sea lo objetivo. Al lado de su padre consigue una plaza de ayudante de anatomía del 75 al 84, 9 años, y director de los museos anatómicos. Durante este tiempo va preparando las oposiciones a cátedra. Ahora llega un momento que yo creo que vale la pena reposarlo, digerirlo, coagularlo, porque todo esto que ha hecho el padre por el hijo, a veces los hijos pueden responder un poco. Y vean las frases que le dedica a su padre, cuando su padre ya estaría muy lejos, pero todavía el recuerdo está allí. Y dice: no puedo quejarme de la herencia biológica paterna. Me legó cualidades morales a las que tanto debo. La religión de la voluntad soberana, la fe en el trabajo, la convicción en el esfuerzo, la hermosa ambición de ser algo, no reparar en sacrificios, no torcer la trayectoria por causas segundas, y su honestidad natural en los hombres de las montañas, pues se lleva tan adentro que se arrastra de por vida. No sé si lo llegó a oír o no lo llegó a oír su padre esto alguna vez, pero aquí quedó escrito y con ustedes los han escuchado. Bien, vamos al segundo punto, que es ese que hemos comentado de lector, dibujante, fotógrafo, escritor y también gimnasta y luchador. Ya veremos algunos incidentes. No queda la cosa en Huesca. Los puños de Santiago tienen que moverse por allí. Bien, como lector hay un momento muy importante, porque cuando pasaba los veranos en Ayerbe, en un altillo, en una terraza que tenía, descubre una biblioteca en el desván de un vecino pastelero de Ayerbe. Era el señor Codiuras, donde ahí pasaba las vacaciones. Encuentra nada menos que libros de Víctor Hugo, de Lamartine. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. De Chateaubriand. Encuentra también a Quevedo, a Cervantes, Don Quijote, y a Defoe, el Robinson Crusoe, casi nada. Sobre Robinson Crusoe opinaba así, claro, qué personaje más próximo a la psicología de Santiago. Dice: qué soberano triunfo debe ser explorar una tierra virgen, contemplar paisajes inéditos, adornados de fauna y flora originales que parecen creados expresamente para el descubridor, como galardón del supremo heroísmo. La imaginación de Cajal iba caminando. Pero atención, estos libros le marcan la vida, como reconocerá, por ejemplo, en la etapa de médico militar en Cuba, que fue contra la voluntad de su padre. Para ser sincero, declaro que además del sentido del deber, me arrastró a Cuba las visiones luminosas de las novelas románticas, el afán de aventuras peregrinas, el ansia de contemplar costumbres y paisajes exóticos. Cómo la literatura puede marcar a una persona, ¿no?, de las características y de las condiciones artísticas de Santiago. Como dibujante, ya hemos comentado, se ejercita en Ayerbe, Jaca, en Huesca, en Zaragoza, en Huesca sobre todo con León Abadía. Encontraba consuelo en sus dibujos y en la contemplación de la naturaleza, bosques y arroyos. Emborronaba las paredes que veía y era un grafitero. Pero atención, no se conforma con dibujar,
es que lo aplica a su profesión. ¿Se imaginan ustedes la retina de Cajal en el microscopio, viendo una nube de neuronas que para cualquiera de nosotros, no es para mí, aunque haya mirado alguna vez, no la sabía hacer? Él sabe sintetizar, sabe observar, sabe valorar, y como pedagogo sabe trazar las líneas adecuadas para que sea comprensible. Eso es una gloria, tener una persona de este tipo, dibujante, además científico. Sus dibujos al microscopio y su pasión por la neurología. Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos colores, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes. La misteriosa mariposa del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Era su obsesión, ¿verdad? La vida mental, en cualquier momento lo menciona. Nos dejó, como hemos dicho, excelentes dibujos de observaciones microscópicas y también de piezas anatómicas macroscópicas. Hablemos un poco de la fotografía, que bueno, yo todos los fotógrafos que conozco me hablan de Cajal cuando salimos del Luis, ¿no? Si hablamos un poco más, si todos conocen a Cajal, el que hizo la fotografía, el libro de la fotografía de los colores, y un precursor impresionante. Bien, la fotografía lo conoce en Huesca con unos fotógrafos ambulantes bajo las bóvedas de la iglesia de Santa Teresa. Los fotógrafos habían instalado una galería para sus trabajos. El revelado de la imagen le dejó estupefacto, lo menciona, y además con énfasis especial. Los fotógrafos le dijeron que el azar le había sorprendido por primera vez al célebre daguerrotipo. La palabra azar le dejó conmocionado. El azar, el trabajo puede ser sorprendido por el azar. Demócrito dijo que todo sucede por el azar. Jacques Monod, que la vida es el azar y la necesidad. Quizá el azar le sorprendió en Barcelona en sus investigaciones sobre la neurona, la calle Notariado 7. Sobre el azar hay otra aportación que a mí me gusta mucho, de Renan, en la Laudatio de respuesta a Pasteur, la Academia Francesa. Dijo una frase que para mí es histórica: el azar no se presenta más que a las manos callosas y a las frentes preocupadas. Esta me parece una explicación muy convincente para lo que es el azar. Hablemos un poquito del Cajal escritor, que se inicia en Zaragoza. Estamos con 16, 17, 18 años. Se inspira en poetas románticos, Zorrilla, Becker, Espronceda y Lord Byron. Escribió una novela inspirada en Julio Verne con pretensiones didácticas. Lástima que se perdió, creo que en un viaje a Cuba. La acción se situaba en Júpiter con animales 10.000 veces mayores. El viajero explorador era un microbio que viajaba por todo el cuerpo y le suceden numerosas aventuras. Y fíjense, al final, seguimos con las ideas recurrentes de Cajal, descubre el misterio del pensamiento. O sea, siempre iba dirigido en ese sentido. Yo he visto alguna película que tiene esta temática, Raquel Welch y no sé, alguien más, pues no sé si se basaría en él o sería que todos se basaban en Julio Verne, yo creo, pero una temática muy parecida. Se dice que sus novelas recuerdan algo a Welch, está bien mencionarlo, porque siempre hay aspectos sociales, éticos y filosóficos. Alguien le ha visto algo de Dostoyevsky, de Oliver Sacks. Bueno, escribió 6 libros más que comentaremos posteriormente. La gimnasia y la lucha no le pueden faltar, porque por la vida se ha encontrado momentos que necesita de sus músculos, ¿no? Pues en Zaragoza, lo comento muy brevemente porque las historias estas son largas. Un estudiante del curso se le ocurrió ganarle al pulso. Esto yo creo que no durmió Cajal. Y además un estudiante de ingeniería pretendía a la Venus de Milo. Era una señora guapísima, iba por la calle 5 de marzo, y un día, como Cajal también se acercaba por allá, le dijo el estudiante de ingeniería a Cajal que no se le ocurriera pasar por allí más. Tuvieron un duelo. Quiero que le hizo el abrazo del oso y creyó que lo ahogaba. Finalmente no fue así, pero cuando sucedieron esto, antes de lo último que les he contado, cuando entre estas incidencias se fue al gimnasio poblador en la Plaza del Pilar. Se ofreció, como ya era estudiante de medicina, él daba clases de fisiología y recibía gratis pues clases de musculación. Y tanto el estudiante del pulso como el ingeniero pues acabaron mal. Con Santiago acabaron los dos mal. O sea que los problemillas que se iba a camino de la vida los arreglaba a su manera. No era muy pactista, sino que era bastante rotundo. Bien, vamos al tercer punto, que es
momentos humanos difíciles que tuvo este premio Nobel. Era una persona que sufría, ¿no? En Cuba tuvo el paludismo y lo describe así. Es interesante cuando el médico que está enfermo, con la sensibilidad de Cajal, como lo describe, ¿verdad? Sentí el cerco de la fiebre sobre mi piel. Busqué el sulfato de quinina. La destemplanza se imponía en mis ocios, lecturas, dibujos y fotografías. Como dibujo y la fotografía siempre eran parte de su terapia, además de la quinina, que eran mis medicinas en otras ocasiones. Quedé postrado en cama con un constante ir y venir de oscuros pensamientos, desganas y cansancios. Afloraba el color amarillo, mi corazón latía enloquecido. No podía atender a mis pacientes. Bueno, fue declarado inválido y regresó a Zaragoza, y habiendo regresado de Cuba y jugando al ajedrez con su amigo Ledesma en la librería, en la cafetería Iberia de lo que es el Paseo de Independencia, tuvo una hemoptisis pulmonar. Una hemoptisis, si no son ustedes médicos, es una emisión de sangre por la boca de origen pulmonar. Fue al balneario de Panticosa, aconsejado por su padre, se hospedó en el Gran Hotel durante unos meses a tomar las aguas, un balneario famoso, conocido ya desde épocas romanas. Terminó el tratamiento en otro lugar precioso de Aragón, San Juan de la Peña, con su hermana Pabla. Cayó de nuevo en el abatimiento y la desesperanza. Veamos un poquito la psicología, un poquito a veces subdepresiva de Santiago. Solo la religión me hubiera consolado. Por desgracia, mi fe había sufrido mucho con la lectura de los libros de filosofía. Comentaremos alguna lectura después. Del naufragio había salvado dos altos principios: la existencia de un alma inmortal y la de un ser supremo, rector del mundo y de la vida. Pensé que estaba en una agonía de peñascos centenarios. Lo pasó mal. Otros dos momentos muy duros de la vida de Cajal fue cuando fallece su hija Enriqueta, en Barcelona. Fue debido a una meningitis tuberculosa. Pobre Enriqueta, escribe Cajal, su imagen pálida y doliente vive en mi memoria, asociado por amargo contraste a unos de mis descubrimientos más bellos: el cilindro eje de los granos del cerebelo y su continuación con las fibrillas paralelas de la capa molecular. Algunos biógrafos de Cajal comentan que una forma de liberarse de la tensión tan brutal de una hija que iba falleciendo es trabajar 25 horas al día, ¿no? Entonces, en esa tensión tuvo algún descubrimiento de este tipo Cajal en Notariado 7. Su hijo Santiago falleció en Madrid a consecuencia de las complicaciones cardíacas de unas fiebres tifoideas que contrajo en Barcelona. Le había montado una librería, había puesto muchas esperanzas en él, tenía un gran parecido con él y pues se le fue. Le había dedicado el libro de fotografía de los Colares. Vamos al cuarto punto, que es breve y habla un poco de ese Cajal mitificado que conviene poner en su punto, ¿no? Como considerado como el redentor del desastre colonial del 98 y mitificado, creo que hay que desterrar los mitos. Ya nos lo enseñaron los griegos y los renacentistas. Se dice que fue un genio que emerge solitario. Pues no es correcto. Con motivo de su tesis doctoral en Madrid contacta con Aureliano, maestre de San Juan, y había buenos maestros como Federico Rubio, Luis Simarro, que le facilita el método de tinción de Golgi del nitrato de plata que le había dado a su vez Rambier en París, Rafael Ariza, José Eugenio de la Vide, con los que Cajal inicia su aprendizaje. No es cierto que emerge en solitario. Se dice que un descubridor casual con carencia de medios. Pues no es correcto. En aquel momento había lo que había, pero Cajal no fue un descubridor afortunado. Primero teorizaba, luego buscaba comprobación en su teoría y la encuentra. Es lo que pide la epistemología que nos enseñó la Ilustración, como la hermenéutica. Es preciso que se pueda demostrar y hay que demostrarlo. Es uno de sus temas. Era defensor de lo que él llama la religión de los hechos. O sea que eso de casual, no. También se dice por ahí que no hubo escuela de histología tras su marcha. Esto no es correcto. Cajal dejó una escuela importante como su hermano Pedro Ramón y Cajal, Tello, Lorente de No, Fernando de Castro, Santibáñez, Gonzalo Rodríguez Lafora y hasta Ramón Martínez Pérez, profesor mío en Zaragoza, donde hice la licenciatura, y su discípulo, doctor Gregorio García Julián, amigo mío personal en estos momentos y compañero de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, a la que también pertenezco. Sobre este Cajal mitificado, ¿verdad? Todo esto que se oye, hay algunas cosas de Cajal que ponen las cosas en su punto. Vamos a llamarle el Cajal real o el Cajal auténtico. Dice, más que escasez de medio, lo que hay es miseria de voluntad. No está mal el contrapunto. El entusiasmo y la perseverancia hacen milagros.
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. E insiste, para otra vez, la voluntad puede con todo. Les comentaba al principio esto de la voluntad, ¿verdad? Pasteur, el discurso de Renan. Pasteur es que habla mucho de la palabra entusiasmo, de que los griegos nos han dado una de las palabras más bellas de nuestro lenguaje, entusiasmo, un Dios dentro. La grandeza de los hombres y de las mujeres se mide por su inspiración. Feliz aquel que lleva un Dios dentro de sí. Yo creo que algo de esto tenía nuestro Cajal. El quinto punto, brevemente, es para hablar un perfil mínimo del Cajal médico, doctor, catedrático. Hay un ambiente científico de la época, es importante. Freud y Cajal casi son simultáneos, ¿eh? Quiero decir que es un momento interesante, pero no quiero decir de los Bichat y de todos los que había en aquel momento, porque sería muy largo de explicar. Pero bueno, la vida de Cajal corre paralela al desarrollo de la etapa científica que aparece tras la Ilustración de la Revolución Francesa. Ya lo hemos dicho, epistemología y hermenéutica. Se doctora en Madrid, un poco por libre y, según dice él, a trancas y barrancas. Leyó su tesis doctoral sobre la patología de la inflamación y le dieron un aprobado. En Valencia sí que empieza ya su carrera científica con buen tono. Tras 10 años opositando a cátedras, consigue la de Valencia, posteriormente sería Barcelona y Madrid. En Valencia es punto de arranque de investigaciones científicas, como la vacuna del cólera. Lástima que no se entendiera con Ferran. Ferran era partidario de la vacuna con gérmenes vivos y Cajal con gérmenes muertos. Bueno, al final, en la casa sin barrer entre unos y otros, Salomon y Smith pasan a la historia como descubridores de la vacuna, apoyando las hipótesis de Cajal. Una oportunidad perdida, lástima para la ciencia española. Hay un momento que le gustan las investigaciones psicológicas. Ya sabemos que Freud y Charcot andaban por allí y se dedica a la hipnosis. Y él siempre, el mundo mental, él espera encontrar allí la mariposa esa que late y es el pensamiento definitivo. Bueno, el mundo mental le interesa y asegura que la hipnosis puede ser de utilidad en el parto. Según dicen algunos biógrafos, su esposa fue una de las pacientes en uno de los partos de los hijos que tuvo en Valencia y parece que fue bastante bien. Son leyendas urbanas, pero es posible que lo aplicara en su casa si estaba muy convencido. La hipnosis altera el estado de ánimo, restaura el apetito, cura parálisis histéricas y produce olvido radical de acontecimientos atormentadores. Tuvo gran éxito en su consultorio algunos años, pero claro, allá empezaron a desfilar una serie de personas que al final llegó a la conclusión de que tenía que abandonar aquello. Pero observen las 8 líneas que se pueden esculpir en piedra por las que dice cómo es nuestro cerebro y del que está decepcionado. Un Cajal decepcionado del cerebro. El tan decantado cerebro humano, atención, la obra maestra de la creación, adolece de ser muy sugestionable, defecto en cuya virtud hasta la más excelsa inteligencia puede en ocasiones convertirse a través de hábiles sugestionadores conscientes o inconscientes, abre un paréntesis, oradores, políticos, guerreros, apóstoles, etc., cierra el paréntesis, en humilde y pasivo instrumento de ambiciones, codicias o delirios. Vaya lo que nos ha dicho Cajal en 7 líneas. El cerebro humano le decepciona y la sugestionabilidad que tenemos todos, el primero que le habla, por supuesto, pues es muy triste para Cajal y por eso decide no continuar allí. Bien, decide dedicarse a la histología. Se inclina, como dicen muchas veces, por la religión de los hechos. Deja la anatomía clásica y pasa al microscopio. Se aleja de su padre Don Justo. Como estamos en tiempos de Freud, esto de dejar al padre se llama asesinar al padre, ¿no? Psicoanalíticamente, pues es una forma de dejar la anatomía patológica por la microscópica. Esto lo comenta en algún punto. Catedrático en Barcelona del 87 al 92. Eligió la cátedra de Barcelona habiendo podido elegir la de Zaragoza, donde había residido durante 20 años. Estudia las dos ciudades en ambiente científico, los recuerdos que tenía, lo que ve en otro lado, y se inclina por Barcelona sin dudar. Y en Barcelona nace una nueva concepción del sistema nervioso gracias a Cajal. En calle Notariado 7, segundo piso, descubre la conexión neuronal. Tuve la ocasión
de visitar este piso, propiedad de la familia Pera. Hay un actor de teatro, ¿verdad? Pera, bueno, pues de esta familia. Es donde, ahora ya no viven allí, pero bueno, ahí vivían y el piso sigue siendo propiedad de ellos, que me atendieron maravillosamente y me mostraron el laboratorio, entre comillas, donde investigaba Santiago Ramón y Cajal y llevó a cabo descubrimientos que le llevarían posteriormente al premio Nobel. Cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo. Cajal Dixit. Esto cambió la historia de la neurología. Había pronunciado el primer postulado de la actual fisiología del sistema nervioso. Hay que situarse un poquito, y ahora esto cómo lo comento, cómo lo transmito, cómo hago que se sepa. Pues el señor Santiago Ramón y Cajal, que ya pues tenía ciertos conocimientos y sabía cómo funcionaban las cosas, crea una revista, se paga la revista, se paga la edición, se paga la traducción al francés y se pagan los sellos para que los 80 científicos que puedan recibirla la tengan. O sea que nadie le ayudó. O sea, las cosas se las hizo él. No esperó que llegara alguien que lo tradujera también al chino, ¿no? Esta fue así empezó. Bien, pues había pronunciado el primer postulado del sistema nervioso y en 1888 decidió dar a conocer sus hallazgos en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana en Berlín. Allí logra convencer de sus descubrimientos a las figuras científicas de la época como Kelliker, que no se lo creían. Dice, este señor que viene de aquí, de estos sitios, no puede ser lo que dice. Quedó tan impresionado Kelliker por Cajal, por las aportaciones, que estudió español para conocer mejor los descubrimientos de Cajal. Esto es hacerse a sí mismo sin muchos apoyos. Bien, este le llamó en 1888 su Domingo de Ramos y sucedió en Barcelona el hecho más importante en la biografía de Cajal a nivel científico. Catedrático en Madrid, ya digo que no quiero hablar mucho del Cajal científico, tras dura oposición con Luis Imarro, y aquí es donde recibe el premio Nobel. Lástima que no se hubiera quedado aquí, también hubo problemas de distinta índole que podía haberse quedado, pero bueno, el caso es que fue en Madrid y fue ahí donde lo reconoció. Por hacer 4 líneas de su currículum, tiene 8 textos científicos de primerísima línea, 200 artículos, editor de la revista trimestral Reglas y consejos para investigación científica. La histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, según David Hubel, neurólogo canadiense y premio Nobel también, dijo que era el más importante trabajo de neurología de todos los tiempos. Además del premio Nobel, tuvo 14 doctorados honoris causa, destacando los de Cambridge, los de Clark y la Sorbonne, y aprovechó sus estancias no solo para el banquete y para la fotografía, que no digo que haya quien solamente haga eso, sino que estudió los sistemas pedagógicos de las universidades más avanzadas, y dentro del buen momento pedagógico que había en España en aquel momento, con Giner de los Ríos y la Escuela Libre de Enseñanza, renovó las universidades y las cátedras se mejoraron y se conectaron mejor. Tiene más de 100 reconocimientos académicos. Como he dicho, era el momento de la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, Azcárate, Salmerón, que introdujo en España ideas avanzadas, pedagógicas y científicas, con los Machado, Sorolla, Ortega, Marañón, Joaquín Costa, Ramón y Cajal. Era un momento estupendo para sembrar y que el trigo germinara, ¿no? Y sembró mucho Cajal en la universidad. Presidió instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios y el Instituto para Investigaciones Biológicas, donde pudo proyectar vocación europeísta. Hay una letra pequeña en uno de los libros que precisamente lo encontré recientemente en Madrid, en la Cuesta de Moyano. Le ofrecieron 10.000 pesetas al año por presidir, y dijo que con 6.000 eran suficientes. Es un detalle de Cajal, lo menos aquel día. Ya no digo que fuera siempre así, ¿no? Pero sus iniciativas permitieron becar a miles de profesionales que hicieron su especialización en países europeos. Cajal reanimó la investigación española. Fue un científico solidario. Supo ser héroe popular y abrió autopistas a Europa para el conocimiento. Y bueno, para ir terminando, que no les quiero marear, hablemos un poquito del Cajal humanista. ¿Qué es el Cajal, el concepto de humanismo? Que a veces a mí me gusta fijarlo un poquito. El dibujante hablaremos un poquito más, el fotógrafo y el escritor, donde ya citaremos un poquito pues, los cuentos de vacaciones, la psicología de los artistas, el mundo visto a los 80 años, las charlas de café, en fin, que todos los hemos leído, recuerdos de mi vida. Este recuerdo de mi vida, vamos a ver, casi todo el mundo ha visto Infancia y Juventud. El libro auténtico es Infancia y Juventud e Historia de mi labor científica. Lo que pasa es que los editores lo han partido.
reglas y consejos de investigación científica. Bueno, vamos a ver esto de ser humanista. ¿Qué es lo que dice Laine Entralgo, una gran persona que tuve ocasión de saludar y estar en su piso de Valle Martín algunas tardes, hasta en la Real Academia? Le vi poco, pero este hombre no hablaba sino que troquelaba, ¿no? Mi admiración hacia Laine. Bien, el ser humanista es una actitud, un saber del médico que trata de practicar y entender la medicina más allá de la condición humana de sus enfermos, de sus pacientes. Se trata de compenetrar la medicina con las humanidades médicas, que él considera que son la antropología, importantísima, la psicología, sociología, historia, arte, estética, aplicadas siempre al conocimiento de la persona enferma o a la prevención de su salud. El concepto de humano y humanista yo creo que es un poquito confuso, no creo que se lo aclare del todo, pero lo menos les hago una pequeña aportación. ¿Cómo nació el humanismo? El humanismo es el movimiento que intenta rescatar las disciplinas que ayudarán a una mejor comprensión de la antigüedad clásica. Debido a este rescate se desarrollarán la gramática, la poesía, la retórica, la literatura, la pintura, la música, la arquitectura, la filosofía moral y la historia. Un poquito complejo es esto, pero creo que este es rescatar el humanismo. ¿Cuál es el momento crucial del humanismo? Pues es en 1462, cuando Marsilio Ficino funda la Academia Florentina con el apoyo de los Medici y rescata la Academia Platónica, traduciendo a Platón y a Plotino, fundador del neoplatonismo. Es un momento dulce de la historia de la cultura, donde Pico de la Mirandola escribe su discurso de la dignidad del hombre, que se considera el manifiesto del Renacimiento. El hombre es el centro de la creación y debe recibir los tesoros de la antigüedad clásica. Este es el sello del humanismo del que yo les deseo hablar. Laine Entralgo fue un gran renacentista y un gran humanista, y repito, mi mejor recuerdo a su amistad y a su memoria. Ahora vamos a ver, en este concepto global del humanismo, que podríamos estar una semana hablando de él, cómo nuestro Cajal se va introduciendo algo y con sus facetas humanistas las va aplicando un poquito a su profesión, como dibujante, como fotógrafo, como escritor. Vamos a hablar un poquito de esas facetas con aire humanista, además del científico, que creo que ya hemos hablado un poquito de él. Bien, como dibujante siguió dibujando en Cuba y describe así sus momentos. No solamente era una profundidad humanística, sino que también era una terapia personal. Cada trazo tenía la fuerza de una palabra, habla de sus dibujos, y me hacían olvidar, aunque fuera momentáneamente, aquel miedo cargado de sinsentido y crueldad que tenía la guerra. No sé lo que diría de lo que estamos viviendo ahora. Como dibujante anatomista tuvo gran éxito, y según nos cuenta su hermano Pedro, que es importante y se llevaban bien los hermanos, después de muchos años de pugna entre mi padre y Santiago, vino la compenetración. Mi padre regía la cátedra de disección e interesó a mi hermano por los dibujos anatómicos. Mi padre hacía la preparación y mi hermano la copiaba. Entró mi hermano en el alcázar de la ciencia con todos los honores. Sus dibujos al microscopio, repito, son de un gran valor pedagógico. Como fotógrafo se entusiasmó con la fotografía y llegó a publicar la fotografía de los colores, un pionero en España que también aplicó a la investigación micrográfica. Lo aplicó directamente a su profesión. Veamos cómo el dibujo, cómo la fotografía, cómo estos acentos humanísticos de su personalidad los va aplicando a su profesión. Y nos va comentando un poquito también sus vivencias personales. Olvidé muchas mortificaciones gracias a un buen cliché y muchas pesadumbres, vuelve a ese tinte subdepresivo otra vez, ¿verdad? Muchas pesadumbres se amortiguaron gracias a una feliz excursión fotográfica. Lo recuerda muchas veces en San Juan de la Peña y también en Cuba. Vamos a hablar un poco del escritor. Sigue el camino de muchos médicos que que escribimos, mejor o peor, pero nos da por escribir a muchos médicos. Vamos a citar a Marañón, a Pío Baroja, a Laine Entralgo. Yo en Cataluña, en Barcelona, tuve la suerte de conocer a Ramón Sarró. Ramón Sarró, este gran psiquiatra, junto con Didac Parellada, otro psiquiatra que dirigía San Boi Femenino, y algunos otros médicos que estábamos por allí, nos íbamos al club del Colegio de Médicos y hacíamos algo de medicina y de literatura. Ramón Sarró conocía a Freud. Interesante, una persona como Sarró, que hablé de sus contactos con Freud, inolvidable.
Y Didac Parellada tiene un libro sobre médicos escritores en Cataluña, que fue su discurso en la academia, que es absolutamente fabuloso. Quiero decir que hay muchos más, pero me gusta hablar más de los que he conocido y estar cerca de él. Para mí, Didac Parellada y Ramón Sarró son dos personas interesantísimas. Hay un punto interesante, que además lo comentamos con Pau Salvat hace unos días: el contacto entre ciencia, ¿verdad?, entre ciencia y literatura, entre ciencia y humanidades. ¿Hay puentes o no hay puentes entre ciencia y humanidades? ¿O se equivocaron cuando elegimos unos ciencias y otros letras? ¿O teníamos que haberlo hecho todo junto? Ese puente entre ciencias y letras, Cajal lo toca. Hay un momento, es el panegírico que le hace a José Echegaray, que también fue un premio Nobel de literatura, el gran Galeoto. Yo no he leído nada, la verdad, lo siento porque tenía que haberlo hecho, pero es un premio Nobel de literatura. Y en el panegírico de Cajal, fíjese lo que Cajal le regala. Se asombran algunos de que un ingeniero, un físico, un geómetra, como era Echegaray, haya cultivado tan primorosamente la poesía. Se asombran algunos de que un ingeniero, un físico, un geómetra haya cultivado tan primorosamente la poesía. Pero a quienes admiren tan feliz conjunción de facultades, se les podría preguntar si conocen por casualidad algún talento científico que no tenga algo de poeta. Vaya cómo nos va acercando. ¿Qué es en definitiva la ciencia sino una poesía honda, clarividente e infinitamente ambiciosa? Esto es más largo, el panegírico no quiero leer. Me he acordado, y precisamente fue hablando con Pau Salvat, de Jovellanos, alguien que admiraba mucho también Cajal, y también incide un poquito en este punto. Es que no sé qué ilustrados teníamos aquí, fuera de Feijoo y Jovellanos, lo demás eran 100 años de distancia que teníamos con el resto. Quizás sea un poco exagerado, pero algunos de ustedes me entienden, ¿no? Jovellanos escribió así: si las ciencias esclarecen el espíritu, la literatura las adorna. Si las ciencias esclarecen el espíritu, la literatura las adorna. Si las ciencias enriquecen el espíritu, la literatura pule y revaloriza sus tesoros. Bien, Cajal fue nombrado académico de número de la Real Academia, pero no llegó a leer su discurso. Tiene editados, todos ustedes lo saben, pero vamos a mencionarlas un poco, 6 obras de tema literario y alguna de tema científico-literario. Los cuentos de vacaciones, Psicología de los artistas. Este es un título de un encargo de Marcos Zapata para el prólogo que da título al libro, que es una reunión de artículos muy interesantes como La resurrección del Quijote, la juventud de Cajal contada por su hermano Pedro, maravilloso, que es una parte, digamos, del libro Psicología de los artistas. Encontré recientemente, lo siento por la envidia que voy a causar, en una librería anticuaria de Vilanova y la Geltrú, donde con cierta frecuencia vamos, esas librerías que 2 libros 5 euros, encontré una primera edición de la Psicología de los artistas por 3 euros. Lo siento, pero quiero hacer esta pequeña aportación a la bibliofilia, que tengo una primera edición de 3 euros de la Psicología de los artistas. La cuido mucho, está un poquito gastada, pero la cuido mucho. La disciplina de la voluntad es otro de los artículos, la psicología de los artistas. Bien, el mundo visto a los 80 años, muy conocido también. Sus últimos años los pasó en su refugio de Manier, aporta observaciones científicas, anécdotas y recuerdos autobiográficos. Es muy interesante que se convierte en objeto de experimentación de sí mismo. No sé si ustedes están pensando como pensé yo en Montaigne, cuando se retira a su castillo de Montaigne. Tenía castillo propio, no lo alquilaba, no le venía de su familia, y escribe aquella maravilla que son los 3 tomos de ensayos. Yo no sé si en la isla desierta, si me dejan unos cuantos libros, uno de ellos serían los ensayos de Montaigne. Pues esto también lo hace a su manera Cajal en su refugio de Amanier. En esta obra recomienda una copiosa biblioteca que llama Botica Moral. Ya aquellos Espronceda, Zorrillas y ya no le van tanto. Sin embargo, le va Homero, le va Platón, Aristófanes, Virgilio, Horacio y Cicerón. No está mal volver a los clásicos, ¿verdad? Los humanistas siempre los rascan un poquito, ¿verdad? También habla de Quevedo, Cervantes, García, Feijoo y Jovellanos, qué casualidad. Pérez Galdós, al que creo que por él mismo, en su entidad, propuso para premio Nobel. Pardo Bazán, Menéndez Pelayo, que tuvo buena relación.
Charlas de café, también un libro muy interesante. Tengo alguna primera edición también de Charlas de café, me costó un poco más, pero bueno, no, pero es una primera edición también. Es un libro de madurez donde abundan máximas, bueno, el café suizo de Madrid, que todos ustedes saben, pensamientos, proverbios, sentencias filosóficas, la amistad, la moral, las mujeres, la política y cosas de la época. Llega un momento a estas edades que abandona un poquito la ciencia y planea cosas de carácter filosófico y literario. Dice que su botica moral son los 10.000 volúmenes de mi biblioteca. Allí encuentro antídotos contra la desesperanza, el dolor, la tristeza y el tedio. Debió sufrir un hombre tan sensible, ¿verdad? En sus aventuras de la vida lo pasaba mal y necesitaba la fotografía, necesitaba la literatura, necesitaba todo para combatir un poquito ese ánimo que le llegaba. Digo que seguramente recordó a Cicerón cuando escribió, dice: cuando llegue el final solo quedarán las obras escritas con honestidad y con virtud. Esto Cajal lo tenía muy cerca. Sobre mi infancia y juventud, yo creo particularmente es el libro que más aprecio, y digo que hay ediciones por separado, pero es una lección de optimismo ante las adversidades, un libro con prosa brillante, de Zaragoza, de Cuba, regreso a Zaragoza, y su boda con Silveria Fañanás. De Silveria Fañanás no habla mucho, pero lo que dice lo dice bien. Fue mi más preciado bálsamo y sostén. Silveria Fañanás es una biografía a profundizar. Al lado de una gran persona, de un gran hombre, solo puede haber una gran mujer, nunca detrás. Y Silveria merece algo más que citarla aquí, pero hay un camino abierto para que se sepa más de lo importante que fue para la vida de Cajal. La historia de mi labor científica, muy poco leída, porque ya digo que está desgajado de mi infancia y juventud, y además habla solo exactamente de ciencia y no es nada de literatura. Tiene una serie de unos 200 dibujos que es una gloria científica. No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de leerlo, a mí me costó mucho encontrarlo. Son magníficas ilustraciones de tipo científico. Las reglas y consejos de investigación científica es la más conocida de Cajal. Severo Ochoa asegura que es la obra más literaria de sus producciones científicas y la más científica de sus obras literarias. Marañón le llamó que es un evangelio de la santa busca de la verdad. Hablemos un poquito de la filosofía, que en el balneario de Panticós se dice que le deprimía. Bueno, los médicos, bueno, y yo creo que todo el mundo, pero claro, perdón que hable de médico. Nosotros no saben, todos ustedes saben que Hipócrates fue discípulo de Platón. O sea, que es que, y además vaya panegírico que le hizo Platón a Hipócrates. Yo lo tengo muy bien escrito, ¿no? Entonces, que la medicina, los médicos ante los pacientes nos muevan los adentros y busquemos la filosofía es algo muy normal, como le pasó también a Cajal. Le gustaba a Locke. Yo no sé si alguno, yo vengo aquí para aprender, por supuesto, con ustedes, pero parece que la Revolución Francesa se hizo tomando allí por la fuerza de la Revolución, se hizo con el pensamiento filosófico de Locke y de Hume, con la pedagogía de Pestalozzi y de Froebel, y con Rousseau, y con unas fuerzas vivas que también actuaron. Pero si hablamos de la Ilustración hay que hablar de los ingleses, a pesar de todos los pesares, hay que ser objetivos, porque Locke, por ejemplo, escribió que el Estado debe proteger los derechos y libertades elementales, debe pasar de la caridad a la beneficencia. Las ideas de Locke simplemente inspiraron la Revolución Francesa y las revoluciones liberales del XIX. Esto lo leyó Cajal. Hume: no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos. Todo conocimiento procede de la experiencia. Atención, lo que tuvo que hacer la hermenéutica para llegar a estas conclusiones. Bueno, Nolan Berkeley, este empirista inglés que le da nombre a esa preciosa universidad de California, que tuve la ocasión de conocer. Básicamente era el idealismo lo que interesaba y completamente era Fichte, pero también nombra bastante a Comte, positivista, el amor como principio, el orden como fundamento, el positivismo como fin. Una mezcla de estas cosas es las que desarrolla, digamos, para ser lo que es, ¿no? Y adopta el idealismo como filosofía. Reconoció que la filosofía ayuda a la investigación científica, por supuesto. La filosofía es epistemología y es hermenéutica, esto es aplicar la ciencia. A nivel personal, y perdón que le haga esta incidencia, estoy muy de acuerdo, y ayer apareció un artículo mío en La Vanguardia
que se tituló La filosofía es la reina de las ciencias. Yo me hago responsable de todo lo que dije, ¿eh? Y todo el mundo lo puede contradecir. Es lavanguardia.com, ¿eh? O sea, no esperaba que saliera ayer, pero ya que ha salido, quiero decir que yo me adhiero a Cajal también para que decir que la filosofía es la reina de las ciencias. Y ya me quedo tranquilo y aprender de lo que me he equivocado. Bien, ya doy paso a mis consideraciones finales, porque me parece que quizá me paso unos minutos. En primer lugar, vamos a ser claros y decir humildemente que todo estudio tiene algo de aleatorio y que nada es definitivo. A mí no me gusta decir nunca conclusiones, porque solo hago consideraciones. Aprendí que todo científico tiene una larga vida de 7 años, o sea que mejor no concluir. Pero, honestamente, en este momento lo que he encontrado se los he comunicado. Me he basado en las 100 fuentes que he dicho y creo que hay que estudiar más y mitificar menos a Cajal. Los griegos y la Ilustración, a los que admiro profundamente, como el Renacimiento, nos enseñaron a caminar por las ciencias y aquí va mi granito de trigo que hemos dicho al principio para lo que les he querido comentar. Justo Ramón Casasus, el padre, ¿verdad?, debe ser más estudiado como médico y educador. Pasó del analfabetismo a ser médico, doctor y profesor de anatomía, maestro de sus hijos, y los métodos pedagógicos, aparte de los planteamientos teóricos, hay que verlos por los resultados, ¿eh? 2 hijos catedráticos. Muy sensible, escondió tras un comportamiento antisocial y violento. Cuando su sensibilidad la proyectó a su profesión, le fue muy útil. Sensibilidad y ciencia y poesía son complementarios. Esta sensibilidad, lo dice él, la heredó de su madre Antonia Cajal, que tenía escondidas novelas en un baúl que de vez en cuando se las daba a Santiago a escondidas de su padre, porque en la casa no podía haber ninguna novela. Su madre le inspiró siempre los más nobles sentimientos. El ADN silencioso de Cajal, de Antonia, está en Cajal. Es un ADN silencioso, pero indiscutible. Como dice un proverbio japonés, Cajal es un árbol que cubre de flores a quien lo remueve. Los momentos humanos de flaqueza supo superarlos. Creo que las personas se miden por cómo se levantan y no por cómo se caen. Fue un hombre resiliente. El dibujo, la fotografía y la literatura fueron un bálsamo terapéutico para sus momentos difíciles. Los mitos de Cajal, ya hemos comentado, que no emerge en solitario, que no fue un descubridor casual, y la escuela de histología continuó tras su marcha. Escribió sobre normas de investigación científica, demostró espíritu europeísta, solidario, practicó el dibujo y la literatura, la fotografía, cultivó la literatura y la filosofía, y todo esto que hemos llamado humanismo, aplicada siempre al conocimiento del hombre enfermo, a la prevención de su salud y al bien de la humanidad. Esto es el Cajal humanista, gran científico y humanista ejemplar. Y ya unas palabras finales para decir que falleció un 17 de octubre de 1934 a las 11:15 de la noche. Me permito añadir hoy, 8 de junio, 32.011 días después, que, como dije al principio, aunque su luz se haya apagado, el resplandor de sus pasos sigue iluminando nuestro camino. Así comencé mi exposición. Wilder Penfield, gran neurocientífico americano, dijo estas palabras sobre Cajal. Era un genio polifacético impulsado por ese misterioso susurro que llega a los pocos elegidos de Dios, que los empuja siempre para explorar más allá de los conocimientos existentes, sin reposo y sin más recompensa que saber que han penetrado en la tierra prometida de los descubrimientos. Permítame, para despedirme, recordar al escritor francés André Gide, cuando escribió, con toda razón, sobre todo hablando de Cajal, perdón por mi humilde aportación, ruego me juzguen más por lo que pude decir que por lo poco que he sido capaz de aportar. Señor presidente de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona, Pau Salvat, muchas gracias por haberme concedido la palabra. He dicho.
Me he pasado un poco. No, muy bien, No. muy bien. Felicidades, está fantástico. Muchas gracias. Ahora ya podemos pasar abajo, que tenemos el cóctel.